Con su permiso, diputada Violeta Nova Gómez, presidenta de la directiva de la 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México. El de la voz, me permito proponer un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que instruya a quien corresponda para que se realicen los estudios correspondientes en las zonas forestales del Nevado de Toluca, Iztapopo, Cobio Cruces, subcuenca de Valle de Bravo y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, localizados en el Estado de México. Y en su oportunidad realice la recomendación al titular del Ejecutivo Federal para que se establezca veda forestal temporal como medida de protección a las zonas forestales en mención. Lo anterior a efecto de que, si se considera procedente, se apruebe en todos y cada uno de sus términos en mérito de la siguiente exposición de motivos. Los bosques y selvas tienen una función esencial para la presencia humana, además de ser el hogar de gran parte de las diversas formas de vida que albergan nuestro mundo. La existencia de estos ecosistemas son parte fundamental por sí mismos, ya que influyen en importantes procesos en relación al clima, suelo, oxígeno, reservorios de carbono y agua, cuestiones que son torales para la estadía de la humanidad en el planeta Tierra. Si bien es cierto que las naciones desarrolladas hacen uso de los recursos forestales y que han procurado que la explotación se dé en términos de la sustentabilidad, pese a que la tendencia mundial en el cuidado de los bosques vaya a la baja, en países desarrollados se observa que ha podido revertir este proceso. Podemos concluir que el porcentaje de tierras forestales con respecto a la superficie terrestre mundial ha disminuido del 31.6% en el año de 1990 al 30.6% para el 2015, siendo las regiones de América Latina y el Caribe, África septentrional y Asia occidental, así como África subsahariana, las que más padecieron la disminución de su cobertura forestal, mientras que las regiones de Europa y América del Norte, las de Asia Oriental y Sudoriental, aumentaron su superficie, contrariamente a la tendencia decreciente que se muestra. Además de lo anterior, es un hecho que estos ecosistemas también han pasado por grandes transformaciones debido al cambio de la cobertura del terreno, a la degradación e intensificación del uso de suelo. De acuerdo a la FAO, en 1990 el mundo tenía 4.128 millones de hectáreas de bosque. Para 2015 esa área había disminuido a 3.999 millones. Esto representa un cambio del 31.6% de la superficie mundial de tierras en el año de 1990 al 30.6% en el año 2015. Es decir, en ese periodo se registró una pérdida de 129 millones de hectáreas de bosque. Aunque parece una cantidad mínima, en realidad el fenómeno es más complejo, ya que la disminución, pese a los esfuerzos, no se ha podido controlar. La deforestación en México depende de varios factores, como son la explotación de madera, las actividades agropecuarias y la ruta de cambio de uso de suelo, al ser actividades económicas que dependen de las fuerzas del mercado y la dinámica económica nacional e internacional, los precios de la madera, de los productos agropecuarios y el desarrollo urbano son determinantes en las fluctuaciones del proceso de deforestación.
Si a esto le sumamos la falta de normas y reglamentos de control, los ecosistemas regionales se deterioran cada día y se atenta en contra de la salud de más de 120 millones de habitantes del país. La deforestación y sus efectos en el ecosistema y en la población del Estado de México demanda hoy decisiones frontales, fuera de intereses económicos, privados y de gobierno. Solo en la visión de la Cuarta Transformación podría considerarse la importancia de decretar una veda temporal como medida de conservación y restauración de las zonas forestales en mención. El impacto de hoy debe medirse en términos de vidas humanas, de la población actual y de las futuras generaciones. En estos términos, se pretende destacar la instrumentación de la veda forestal temporal en el Estado de México como una política pública urgente para rescatar y preservar nuestro medio ambiente. No solo pensamos en los 17.3 millones de habitantes del 2019, sino también en los más de 20 millones de habitantes que se estima habitarán en el Estado de México para el año 2050. La explotación forestal maderable en el Estado de México ha sido creciente. Tan solo en el año 2012 fue de 191.783 metros cúbicos de rollo con un valor de 157.170.723 pesos. Se registra también aprovechamiento forestal no maderables de 27.766 toneladas, de las que se obtienen 16.109 toneladas de resina, 10.997 de tierra de monte y el resto corresponde a la categoría de otros productos. El valor monetario de esta producción ascendió a 94.336.708 pesos. El cambio de uso de suelo ha sido determinante en la deforestación del Estado de México. La Semarnat calcula una tasa anual de deforestación de 12.850 hectáreas. En el cambio de uso de suelo por región destacan principalmente los municipios de Toluca, Texcoco, Valle de Bravo, Tejupilco y Coatepec Harinas. En base a los índices de competitividad forestal estatal publicados por el IMCO en el año 2014, se evidencia que el Estado de México tiene un nivel de competitividad medio-bajo, pues ha perdido casi el 30% de su superficie forestal primaria. Muchas son las razones de peso que demandan una veda total de las especies forestales en todas sus variedades en el Estado de México, de donde destacan el balance negativo entre la deforestación y la reforestación, la incontrolable tala clandestina e ilegal de árboles maderables que ha dado origen al mercado negro de madera, controlado por el crimen ambiental organizado y la corrupción que impera en el manejo de permisos expedidos por la tala legal de árboles maderables. En suma, el problema de la salud y el deterioro del medio ambiente han rebasado la capacidad de respuesta por parte de las instituciones responsables, como son la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, y sus homólogas en las entidades federativas, por lo que resulta necesario que el Ejecutivo Federal, en base al estudio que se sirva a realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, decrete veda forestal
con el objeto de permitir la recuperación de las zonas forestales del Nevado de Toluca, Iztapopo, Cobio Cruces, subcuenca de Valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que se consideran como puntos rojos debido a la deforestación inmoderada, localizados en el Estado de México. Como ya se ha dicho, explotaciones clandestinas y la propia tala ilegal han generado deforestación que pone en peligro la existencia de ecosistemas y zonas forestales, por lo que es absolutamente necesario suspender totalmente las explotaciones forestales de manera temporal, con el objeto de permitir la regeneración de los bosques mencionados, por lo que en caso de que el Ejecutivo Federal decrete veda forestal, esta debe ir acompañada del establecimiento de un programa que tenga como finalidad atacar las causas que originan la veda y asegurarse al término de la misma que dichas causas no se vuelvan a repetir. Con la veda forestal que se propone, deben de establecerse las medidas más enérgicas y necesarias de las autoridades competentes y del propio Ejecutivo del Estado para hacer respetar la veda en caso de que el Ejecutivo Federal estime pertinente decretarla en favor de los habitantes del Estado de México. La honorable legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que se instruya a quien corresponda para que se realicen estudios correspondientes en las zonas forestales del Nevado de Toluca, Iztapopo, Cobio Cruces, subcuenca de Valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, localizados en el Estado de México, y en su oportunidad realice la recomendación al titular del Ejecutivo Federal para que se establezca veda forestal temporal como medida de protección a las zonas forestales mencionadas. Transitorio. Artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, al primer día del mes de agosto del año 2019. Solicitando finalmente, presidenta diputada Violeta Gómez, se registre esta iniciativa de manera íntegra en el diario de debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias, es cuanto.